viejo león, agotado y sin fuerzas, se encuentra atrapado en el mortal abrazo de una enorme pitón de roca africana. Sus escamas con dibujos hipnóticos forman anillos de pura potencia, que aprietan su pecho como si fueran bandas de acero, robándole poco a poco el aire de los pulmones. El antiguo rey de la sabana, con sus ojos color ámbar ahora velados por el cansancio y la resignación, yace inmóvil sobre un claro cubierto de hierba verde. El polvo del bosque de acacias cubre su melena dorada, una corona que hoy pesa con el peso de la derrota. Había luchado con valentía, pero la soledad y el hambre habían consumido sus fuerzas. Con un último y débil suspiro, parece rendirse ante lo inevitable. Sin embargo, no está solo. Desde la sombra moteada de una gigantesca acacia ancestral, emergen 4 figuras imponentes. Son gorilas de lomo plateado, montañas de pelaje negro y mirada profunda, verdaderos monumentos de poder silencioso. Se detienen a pocos metros, observando con atención la escena sombría frente a ellos. Sus ojos oscuros, cargados de inteligencia, miran al león como si fueran un jurado silencioso presenciando los últimos momentos de un monarca caído. El aire se vuelve denso, lleno de una pregunta invisible. En el implacable teatro de la naturaleza salvaje, ¿qué sucede cuando un depredador supremo presencia la caída de otro? ¿Permanecerán indiferentes ante la lucha que se desarrolla frente a ellos? ¿O harán algo que desafíe todo lo que creemos saber sobre el reino animal? Para entender la magnitud de esta tragedia bajo el sol ardiente de la sabana, debemos retroceder unas semanas en el tiempo. Este no era un león cualquiera. Era un soberano, un magnífico macho en el ocaso de su reinado, que había guiado a su manada con fuerza y sabiduría. Su rugido poderoso resonaba a kilómetros de distancia, proclamando su dominio. Pero la naturaleza no concede treguas. El tiempo, enemigo constante, trajo consigo rivales más jóvenes y fuertes. Su poder comenzó a desvanecerse poco a poco. El golpe final no llegó en una batalla por territorio, sino durante una cacería. Impulsado por el hambre de su grupo, lideró la persecución, pero en el momento crucial, sus músculos envejecidos lo traicionaron. La presa escapó, y con ella, su última chispa de autoridad. En la selva las leyes son absolutas, escritas en el instinto y la supervivencia. Un líder que ya no puede proveer deja de ser un líder. Expulsado y rechazado por su propia manada, el viejo león fue condenado a un exilio solitario. Durante semanas vagó sin rumbo, como un fantasma en los límites de un territorio que alguna vez fue su reino. El hambre se volvió su compañera inseparable, devorando su fuerza y su dignidad. Su cuerpo delgado mostraba los huesos bajo la piel, y su rugido, que antes dominaba la sabana, se convirtió en un susurro ronco, casi imperceptible. Fue esa desesperación la que lo llevó a internarse en el espeso bosque de acacias, un laberinto de sombras y emboscadas. Lejos de las llanuras abiertas que conocía tan bien, el león entró en un mundo distinto. El terreno perfecto para un cazador como la gigantesca pitón de roca africana. Este colosal reptil, maestro de la paciencia, probablemente había estado esperando durante horas, oculto y perfectamente camuflado entre hojas y ramas. Cuando el león debilitado cruzó su camino, atacó con una velocidad cegadora. No mata con veneno, mata con presión, con el poder de sus anillos que aprietan hasta romper huesos, asfixiando lentamente a su presa y cortando el flujo de sangre al cerebro. Para el viejo rey, fue un final silencioso y sofocante, pero sin que los animales lo notaran. Un observador humano presenciaba la escena a lo lejos. El guardabosques Kalin, un hombre que había dedicado su vida a proteger esa tierra, se encontraba en una patrulla de rutina. Vio la lucha a través de sus binoculares, con el corazón encogido. Su experiencia, sus años de entrenamiento y las estrictas reglas de conservación le imponían una dura realidad: no intervenir. Su deber era observar, registrar y proteger el equilibrio del ecosistema.
no alterar el ciclo natural de la vida y la muerte. Era una neutralidad dolorosa, pero necesaria. Sin embargo, la llegada de los gorilas cambió todo. Kalin bajó los binoculares frunciendo el ceño. Lo que veía era una anomalía. Los leones y los gorilas comparten territorios, pero rara vez interactúan. Ver a 4 machos de lomo plateado acercarse a una escena así no era solo inusual, era inaudito. Presintiendo que estaba a punto de presenciar algo extraordinario, levantó su cámara, con el dedo suspendido sobre el botón de grabar. Los 4 gorilas permanecieron erguidos, inmóviles, como estatuas vivientes que imponían respeto en medio del aire tenso. El guardabosques contuvo la respiración esperando que, tarde o temprano, perdieran el interés y se marcharan. Después de todo, la ley de la selva siempre ha sido clara. Cada criatura debe velar por su propia supervivencia. Pero entonces, el más grande de los 4, un majestuoso lomo plateado con un manto de pelaje gris brillante, hizo lo impensable. Dio un paso al frente rompiendo la línea de sus hermanos. Los otros 3 gorilas permanecieron inmóviles, observando en silencio, con rostros imposibles de leer, atentos a cada movimiento de su líder. La pitón, enfocada en su último y letal apretón, no pareció notar la aproximación del gigante. El lomo plateado se movía con una delicadeza sorprendente para una criatura de semejante tamaño y fuerza. Rodeó a la pareja enredada, el león moribundo y la serpiente asesina. Sus ojos profundos analizaban cada detalle con calma, como si calcularan una estrategia. Entonces extendió una de sus enormes manos, cuyos dedos parecían ramas gruesas, y tomó el cuerpo pesado de la pitón. Era una batalla de fuerza pura. El poder explosivo del gorila contra la presión inquebrantable de la serpiente. Las vueltas del reptil eran como acero viviente, negándose a soltar. El gorila gruñó con esfuerzo, sus músculos tensándose bajo el pelaje oscuro. Reacomodó el agarre, plantó firmemente los pies en la tierra polvorienta y volvió a jalar. Esta vez, una pequeña parte del cuerpo de la pitón cedió, aflojando ligeramente el pecho del león. Trabajaba con precisión, sin prisa, como si comprendiera que un ataque directo sería inútil. Intentaba desenredar, no destruir. La lucha era titánica. Su respiración se volvió agitada, irregular, y por un momento de cansancio, se recostó sobre sus patas traseras para recuperar energía. Pero esa pausa resultó fatal. La pitón, al sentir la variación de presión y detectar al nuevo agresor, reaccionó con la rapidez de un rayo. Su cabeza, que reposaba junto a la melena del león, giró de golpe. Ignoró al felino casi muerto y se lanzó directamente contra el gorila, las fauces abiertas, dispuesta a atraparlo en el mismo abrazo mortal. El corazón del guardabosques Kalin se detuvo por un instante. El valiente héroe ahora era la presa. Pero la serpiente cometió un grave error. No había atacado a un gorila cualquiera, había desafiado al líder de la manada. Y en el mundo de los gorilas, atacar al líder es atacar a la familia. En el instante en que la pitón se lanzó, la calma de los otros 3 terminó abruptamente. El claro silencioso estalló en una sinfonía de furia primitiva. Un coro de rugidos profundos y guturales desgarró el aire, haciendo temblar la tierra bajo la fuerza de una ira ancestral. No dudaron ni un segundo. Como un solo cuerpo, los 3 gorilas cargaron al unísono, una tormenta de pelaje negro y rabia contenida. Ya no era un intento de rescate, era una declaración de guerra. Atacaron desde todos los flancos, rodeando a la pitón. Uno tomó la cola de la serpiente y tiró con toda su fuerza. Otro golpeaba el suelo cerca de la cabeza del reptil, con sus enormes manos ahuecadas, produciendo estallidos que resonaban entre los árboles como truenos. El tercero se unió a su líder, arrancando y separando los anillos con una ferocidad perfectamente coordinada. Era un caos controlado, una danza de fuerza y lealtad, el reflejo del vínculo forjado a lo largo de años de vida en común.
El deber principal de un lomo plateado es proteger a su familia, y ese instinto protector estaba ahora completamente desatado. Se movían como un solo ser, impulsados por un único objetivo: neutralizar la amenaza. La pitón, acostumbrada a ser el depredador supremo, se encontró frente a casi una tonelada de furia animal. Su ataque se desmoronó, su dominio quebrado. Ya no quedaba más que el deseo desesperado de sobrevivir. Con un último coletazo de pánico, la serpiente se liberó y huyó, deslizándose a toda velocidad hacia la espesura del bosque. Los gorilas no la persiguieron. Se mantuvieron firmes, erguidos, con el pecho inflado, rugiendo hacia la selva hasta que el último sonido de su retirada se desvaneció. Y entonces el silencio regresó. El claro volvió a la calma. Los 4 gigantes permanecieron de pie, jadeando, dueños absolutos del lugar. A sus pies, el viejo león yacía inmóvil, libre del abrazo de la serpiente, pero aún inconsciente. Solo el leve movimiento de su respiración indicaba que seguía con vida. Cuando la adrenalina comenzó a disiparse, los gorilas se acercaron al león. Durante un momento permanecieron alrededor de él, respirando con fuerza, observando en silencio. Habían ganado, habían protegido a los suyos, y al hacerlo, habían salvado a un depredador rival. A lo lejos, el guardabosques Kalin observaba, completamente fascinado. Sabía que estaba presenciando algo único, el instante en que la naturaleza mostró compasión dentro de su propia brutalidad. La antigua regla no escrita, la de no intervenir jamás, acababa de ser reescrita por los propios animales. Ahora era el turno de Kalin. Avanzó lentamente desde su escondite, cuidando que cada movimiento fuera tranquilo y no representara amenaza alguna. Los gorilas giraron la cabeza hacia él. En sus ojos no había agresión, solo una inteligencia silenciosa y un cansancio profundo. Durante unos segundos el hombre y los gigantes del bosque se observaron en un silencio cargado de respeto. Era como si ambos reconocieran algo más allá de las palabras, un lazo invisible entre especies que rara vez se comprenden. Luego, los gorilas se dieron vuelta y desaparecieron entre las sombras de las viejas acacias. Habían cumplido su deber. Kalin corrió hacia el león. El corazón le latía con fuerza, no por miedo, sino por el asombro de lo que acababa de presenciar. Se arrodilló sobre la hierba, sintiendo el peso del momento. El león respiraba débilmente, su cuerpo marcado por profundas heridas dejadas por la lucha contra la pitón. Con mano firme, Kalin tomó la radio. Su voz era estable, pero cargada de urgencia mientras pedía el equipo veterinario de emergencia. Mientras esperaba, abrió su botiquín y comenzó a limpiar las heridas con cuidado, desinfectando cada corte para prevenir infecciones. Era una imagen casi irreal, un humano cuidando a un depredador supremo, un encuentro posible solo gracias al acto de compasión de otros animales. La historia de aquel viejo león no terminó en ese claro. El equipo de rescate llegó pronto. Fue sedado con cuidado y trasladado a un centro de rehabilitación, donde recibió la atención necesaria para sanar. Pero la verdadera historia, la que Kalin jamás olvidaría, no trataba solo de supervivencia, trataba de empatía, de un gesto imposible de explicar por las leyes frías de la naturaleza. Un momento que desafió todas las narrativas brutales que solemos creer sobre el mundo salvaje. Fue un recordatorio profundo de que el planeta está lleno de vidas emocionales complejas y de conexiones que apenas comenzamos a comprender. Aquello fue mucho más que un drama natural. Fue una prueba de que la compasión no es un rasgo exclusivamente humano. Historias como estas son tesoros. Nos muestran un mundo más intrincado, sensible e interconectado de lo que jamás imaginamos. El viejo león tuvo una segunda oportunidad de vida, gracias a los héroes más inesperados de la sabana. Si esta historia te conmovió y crees en el poder de la empatía para restaurar la fe en el mundo, suscríbete a nuestro canal. Acompáñanos y sigue descubriendo los momentos que revelan el alma profunda y maravillosa del mundo salvaje.